7.500 y un poquito más, millones de soles es el monto del presupuesto nacional para 2026. 2% más que el de 2025. Vamos a analizar hacia dónde nos va a llevar ese monto de dinero aquí en Economía para Todos. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, bienvenido a RPP, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Este monto es superior al de 2025, el que acaba de ser aprobado por el Congreso de la República, ¿correcto? Sí. Para entender un poquito hacia dónde va destinado y de qué manera se distribuye finalmente, porque siempre hay dudas al respecto. Sí, a ver. Primero, para poner en contexto, este monto aprobado, que es cerca de los 258.000 millones de soles, equivale más o menos a un cuarto del PBI. Entonces, un cuarto del PBI se destina al presupuesto nacional. Un 25%. 25% más del o PBI. menos, claro. Sí. Entonces, este monto es ligeramente superior al que teníamos el año pasado. Ahora es 258, el año pasado fue 252. Entonces, es un aumento, como tú has comentado, un poquito más de 2% superior a lo que teníamos que estaba preparado para este año. Para este 2025, sí. Claro. Entonces, se aumenta ligeramente, pero lo importante es que ha habido cambios dentro de la estructura de este presupuesto. Y lo más resaltante es que el aumento de 252 a 258 se explica principalmente por un aumento en el gasto de remuneraciones, que este presupuesto se ha incrementado en 10.000 millones de soles. Se ha incrementado, en verdad, es un monto importante, y por el contrario se ha restado el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión ha caído en más o menos 6.000 millones de soles. A ver, un momentito, hay que detenernos ahí. Entonces, se reduce el presupuesto destinado a la inversión, ¿correcto? Pero se ha incrementado el presupuesto destinado a remuneraciones. Exacto, sí. Hablamos de remuneraciones del aparato estatal, ¿correcto? Del aparato estatal, exacto. Estamos hablando del aparato estatal, netamente estatal. Sí, totalmente. Estamos hablando del presupuesto para el sector público. Entonces, este aumento de 10.000 millones de soles en remuneraciones es remuneraciones para personal docente, de salud, de los distintos sectores que maneja el Estado. Esto puede ser tomado de manera positiva, obviamente, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista social, pero también puede ser motivo de alarma si nos fijamos específicamente en el tema de las inversiones, Gonzalo. Sí, efectivamente, pero no solamente alarma por el tema de inversiones, sino también por el tema de remuneraciones. Si bien es positivo, digamos, por un punto de vista social, digamos, del personal que se ve beneficiado, esta tendencia de continuar incrementando las remuneraciones es algo que viene desde los últimos años. Y el problema con las remuneraciones es que es un gasto fijo muy difícil de mover después en un futuro. No hay retorno. No hay retorno. En pocas palabras, cuando hablamos de gastos de remuneraciones, no hay retorno. Así de simple. Sí, entonces es un gasto que venimos incrementando constantemente en los últimos años, sobre todo en el 24 y en el 25 fueron años donde se incrementó muy fuerte el tema de remuneraciones. Vemos que es una tendencia que continúa para este año. Y como te comentaba, es un gasto muy difícil de mover, entonces que tiende a ser un problema en épocas como la actual, donde hemos acumulado 2 años donde la regla fiscal no ha podido cumplirse. Este año probablemente sí lleguemos a cumplirla haciendo algunos ajustes, pero con las continuas presiones de gasto por parte del Congreso, muchas de ellas también en el tema de remuneraciones, es problema que en los próximos años, para el próximo gobierno, la tarea de consolidar, digamos, el equilibrio fiscal, reducir el déficit, se vuelva cada vez más complicada. Claro, porque suena, a ver, Gonzalo, no sé si coincide, suena como que se está aprobando un presupuesto para la tribuna, ¿correcto? Pero sin pensar en lo que podría venir después. Sí, es un presupuesto que cada vez, por lo menos la tendencia es que cada vez viene más influenciado por el Congreso. Este año, por ejemplo, en la ley de presupuestos han incorporado 72 disposiciones complementarias, ¿no?, que generan cambios en la propuesta original del MEF. Entonces, 72 es menos del récord del año pasado, que fueron 120 disposiciones complementarias que había agregado el Congreso, pero es mucho más que el promedio de los últimos años. Entre el 2021 y el 2024 en promedio era de 45 disposiciones complementarias, ahora son 72. Entonces se siguen incrementando estos cambios que a la larga, como te digo, generan presiones de gasto muy difíciles porque, sobre todo en el tema de remuneraciones, como tú bien comentas, ya no hay vuelta atrás. Es muy difícil después recortar los sueldos que ya se aprobaron. ¿Y este presupuesto se puede considerar como un presupuesto descentralista? Porque se ha hablado mucho también de esta situación, ¿no? ¿Cuánto va realmente a regiones? ¿Cuánto se queda en los ministerios y no sale de ahí? En fin, hay toda una polémica al respecto. Sí, sobre todo desde el 2023 ha habido una tendencia por asignar desde el principio, desde el presupuesto que se aprueba este año,
mayores recursos para los gobiernos locales y regionales. Estoy hablando de las municipalidades, de las distritales, provinciales y los gobiernos regionales. Entonces, este presupuesto también sigue esta tendencia. Por ejemplo, las municipalidades manejan en promedio el 40% del presupuesto de inversión del país. Okay. Pero hay un problema con el proceso de descentralización, es que las municipalidades también son las que tienen mayores dificultades para ejecutar el gasto de inversión. Por ejemplo, a la fecha, en promedio, las municipalidades del Perú solo han ejecutado el 70% de su presupuesto de inversión. O sea, al día de hoy solo han ejecutado el 70% de su presupuesto. Y ya estamos terminando el año. Exacto. O sea, mucho más no van a poder hacer, lamentablemente. Sí, lamentablemente no. En contraste, el gobierno nacional, el gobierno regional están un poquito por encima del 80%. Entonces, manejan una parte importante del presupuesto, pero tienen más dificultades para ejecutarlo. ¿Y cuál es el problema allí? ¿Por qué las municipalidades tienen esos problemas para ejecutar su presupuesto? ¿Falta de capacidad? ¿Burocracia excesiva? ¿Cómo ubicar el problema allí? Desde el IPE nosotros pensamos que gran parte del problema es un tema de capacidades. Capacidades. Sí. Okay. Ha habido estudios por parte de Servir, de otras instituciones, que identifican que muchos funcionarios, sobre todo en las municipalidades, no cuentan con las herramientas necesarias para destrabar los proyectos y lograr que se ejecuten adecuadamente. O de revisar, por ejemplo, los contratos para evitar que haya tantas obras paralizadas como las hay a nivel nacional. Sí, claro, porque y seguramente gran parte de nuestro público conocerá de obras en sus respectivas regiones, ¿no? Que son presentadas con mucha pompa, pero que después quedan allí paralizadas, durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, no lo sé. Sí, y otro problema del presupuesto, digamos, que si bien se ha aprobado, la semana pasada se aprobó ya el presupuesto para el próximo año, es que entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, el vínculo es bastante débil, ¿no? En general, por ejemplo, hablando del tema de las municipalidades, nosotros hemos hecho un análisis que entre el 2007 y el 2025, un periodo de casi 20 años, el presupuesto de las municipalidades suele incrementarse en promedio un 90% a lo largo del año. ¿Y la ejecución? Y la ejecución, como te comentaba, generalmente no llega nunca al 100%, generalmente se queda en 60, 70%. O sea, tiene más plata, correcto, pero no saben cómo ejecutarla. Exacto. Y estos incrementos presupuestales se dan sobre todo en años electorales. En años de elecciones municipales es donde más incrementa el presupuesto de las municipales a lo largo del año. ¿Por qué será, Gonzalo? ¿Por qué será? Bueno, entonces, el 2026 es un año de elecciones no solamente nacionales, sino también locales, entonces hay que estar muy atentos a ese problema. A buen entendedor, bueno, ya sabemos por dónde va la cosa. Gonzalo, tenemos un par de minutos para hablar de la inflación. Hay que analizar un poquito lo que es esta situación porque tenemos cifras dentro de todo alentadoras, ¿correcto? Tengo entendido que el Perú en este momento está a punto de tener una inflación reducida muy similar a la de casi 10 años. Hablamos desde 2017, no teníamos una inflación con estos números. Sí, la inflación está por tercer mes consecutivo alrededor de 1.4%. Ajá. Como referencia, la meta del BCR es entre 1 y 3 y el punto medio es 2. Entonces estamos por debajo del punto medio que apunta el BCR. Entonces, en cuanto a inflación, estamos muy bien. Nosotros hace algunos meses, por ejemplo, analizamos qué es lo que más le preocupa a los peruanos y la inflación ya desde hace casi un año ha dejado de ser la principal preocupación de los peruanos. Ahora la principal preocupación tiene que ver con temas de corrupción, con temas de inseguridad. Claro. En cuanto a inflación, estamos en realidad como tú comentas, con una de las más bajas que hemos tenido. Y en general este problema ya dejó de afectar directamente o mucho el bolsillo de los peruanos. ¿Y eso cómo se refleja específicamente en el bolsillo precisamente de las familias? Porque comprenderás que de repente quienes nos están viendo dicen, no, pero Gonzalo y Jorge están hablando que no hay inflación, yo voy al mercado y no me alcanza, ¿no? Alguien puede presentar ese argumento. Entonces, ¿dónde podemos ver cierta estabilidad para el bolsillo de los peruanos? El tema que mencionabas, que no tenemos una inflación galopante como se ocurre en otros países. A ver, recordemos que como nosotros medimos la inflación, es un promedio. Entonces, ¿qué hace el INEI, que es la entidad que se encarga de calcular esta inflación? Analiza una canasta de alimentos básica de lo que consume el hogar promedio en el Perú. Aquí hay pollo, pescado, carnes, pero también combustible, electricidad, gasto en pasajes de transporte, cosas etcétera. Esenciales. Cosas esenciales. Correcto. Y analiza cómo evolucionó el precio mes a mes. Entonces te calcula un promedio. Entonces es probable que algunos precios de algunos productos hayan variado. Por ejemplo, el precio del pescado ha subido en noviembre. Sí, exacto. ¿Okay?
Pero esto se compensa porque el precio del gas también ha caído en noviembre. Entonces tienes que el precio de la electricidad también cayó. Entonces sacas un promedio y hallamos este promedio que te he comentado que es 1.4%, Claro. que en promedio es muy bajo con respecto a lo que hemos visto, por ejemplo, en el periodo de pandemia. Correcto. La última, Gonzalo, ¿cuál es el producto más fuerte de la canasta básica familiar? Hasta hace algunos años era el pollo, ¿no? ¿Sigue siendo el pollo de los más importantes? Lo que más pesa definitivamente son los alimentos. Ajá. Te mentiría, ahorita no recuerdo cuál es el que más pesa, pero el pollo sí tiene una relevancia muy importante. Es lo que nosotros incluso desde el IPE utilizamos a veces para medir, oye, cuánto va a ser la inflación el próximo año. A raíz del precio del pollo. El dato que tenemos a la mano a veces es el pollo. Mira, sabes que el pollo está estable, entonces no debería haber ningún cambio digamos, en los próximos meses. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por